Muy buenas tardes. Yo soy el doctor Jorge Ricardo Becerril Monroy. Vamos a iniciar el diplomado en oftalmología con un tema que es fundamental para ustedes como médicos generales, que es la exploración oftalmológica, ya que es la manera en la que vamos a obtener la información clínica que nos va a llevar a su vez al diagnóstico de nuestro paciente. La exploración oftalmológica para el médico general, bueno, pues no difiere del resto de las especialidades médicas y de lo que se trata es de que nosotros obtengamos la información a partir de la anamnesis de la exploración. Vamos a comenzar platicando sobre la anamnesis. Como hacemos en todas nuestras historias clínicas, nosotros vamos a obtener información demográfica de nuestro paciente a través de la ficha de identificación. Esto, pues como ustedes saben, es muy importante, ya que de acuerdo a la edad, el sexo del paciente, ciertas condiciones particulares sobre su raza, nos puede dar idea sobre la prevalencia de una u otra enfermedad. En oftalmología, por ejemplo, podemos platicar que en pacientes mayores de 65 años con pérdida de la visión, pues podemos encontrar padecimientos como catarata, padecimientos como degeneración macular. En pacientes de raza hispana, como nosotros sabemos, la prevalencia de la diabetes es muy elevada. Actualmente, de acuerdo al último ENSANUT, se calcula que alrededor del 22 al 24% de mexicanos padecen o padecemos de esta enfermedad en todos sus espectros. Entonces, bueno, pues los datos demográficos de la fecha de identificación serán muy importantes. En el caso de los antecedentes, bueno, pues tenemos que recopilar también la presencia de los antecedentes heredofamiliares. Para nosotros es muy importante saber si la familia del paciente, familiares directos, padre, madre, hermanos, padecen o han padecido enfermedades como glaucoma, por ejemplo, que glaucoma es una de las principales causas de ceguera en el mundo. En el caso de los personales no patológicos, pues será importante también determinar si el paciente tiene hábito tabáquico, los pacientes con degeneración macular, mayores de 65 años que tienen este hábito, bueno, pues tendrán una repercusión un poco mayor en su visión, por poner un ejemplo. Sí, los pacientes tienen, en caso de los pediátricos, sus cuadros de vacunación completa. Actualmente, en el caso de la pandemia que acabamos de pasar también, si el paciente cuenta con su cuadro completo de vacunación, que en México tenemos de 3 a 4 vacunas para el COVID-19, en fin, diferentes eventos de los antecedentes no patológicos que serán importantes para nosotros ir tratando de integrar nuestro diagnóstico clínico. Dentro de los personales patológicos, bueno, pues si el paciente ha sido sometido a cirugías oculares, si el paciente padece diabetes o padece hipertensión, decíamos la diabetes es actualmente una enfermedad ya endémica en nuestro país y por desgracia es la primera causa de ceguera en México. Esto lo veremos más adelante en el módulo. Dentro del padecimiento actual, como en todos los síntomas que nosotros interrogamos, pues los síntomas oculares tendrán que interrogarse en relación a su inicio, su evolución, su duración, el grado del síntoma. Quiero platicarles en este punto, y esto es bien importante porque es a lo que vamos a pasar, que el síntoma cardinal en oftalmología es la disminución de la agudeza visual. Por supuesto, hay muchos otros síntomas, como es la tríada conjuntival, que es el ardor, el prurito y la sensación del cuerpo extraño, dolor, desviación ocular, incluso la cefalea se puede considerar como un síntoma que tiene que ver con los ojos, con la función visual. La agudeza visual se considera como la capacidad de diferenciar dos estímulos separados por un ángulo determinado en la retina. Nosotros, para medir la agudeza visual, bueno, pues vamos a medirla de dos maneras. Vamos a medir la visión lejana
y vamos a medir la visión cercana. La visión lejana idealmente se mide o se determina a 6 metros de distancia. En caso de que en su consultorio o en su área de exploración ustedes no cuenten con esta distancia, bueno, pues es aconsejable hacerlo mínimo a 3 metros de distancia. Cuando ustedes ven una cartilla de Snellen se van a dar cuenta que del lado izquierdo, en ocasiones del lado derecho, tiene una notación y esta notación va a tener la equivalencia de la medición de la agudeza visual a diferentes distancias. Generalmente tiene esta equivalencia a 3 o 4 metros, considerando que podemos hacer la medición de la agudeza visual lejana a estas distancias, como platicábamos. En el caso de la visión visual lejana se pueden utilizar diferentes tipos de tablas. Estas tablas van a tener figuras que están especialmente diseñadas para medir exactamente estos dos estímulos luminosos separados en un ángulo determinado que se conocen como optotipos. Los optotipos son como estos que nosotros vemos aquí. Esta es una E rotativa. Estos son unos optotipos para pacientes pediátricos que se llama cartilla de Allen, y la cartilla normal que ustedes conocen, pues que es la cartilla de Snellen. Existen algunos otros optotipos como es la C de Landort, y siempre hay que recordar que primero hay que revisar un ojo y después el otro. Por norma siempre empezamos revisando el ojo derecho y después el ojo izquierdo. También, bien importante recordar que vamos a revisar al paciente sin corrección, esto significa sin el uso de sus lentes, con estenopeico, que vamos a platicar un poquito de esto, y con el uso de sus lentes. Entonces va a ser agudeza visual sin corrección de ojo derecho, por separado de ojo izquierdo, agudeza visual con estenopeico, por separado, ojo derecho, ojo izquierdo, agudeza visual con corrección, es decir, con sus lentes, por supuesto, para aquellos pacientes que los utilicen, por separado, ojo derecho y ojo izquierdo. En relación a la agudeza visual cercana, nosotros la vamos a medir a 40 centímetros y para esto existen también cartillas de lectura especiales, como la cartilla de Jones. Generalmente la agudeza visual cercana la vamos a medir cuando tengamos pacientes mayores de 40 años, ya que tenemos un vicio de refracción o una alteración en la refracción que se conoce como presbicia o vista cansada, en el cual el paciente a partir de los 4 años, a partir de los 40 años, ya no puede acomodar, ya no puede visualizar los objetos cercanos y pues va a necesitar utilizar una corrección para este fin. En relación a la agudeza visual lejana, el valor normal es de 20-20. ¿Qué significa 20-20? Bueno, 20-20 significa que el paciente ve a 20 pies lo que debe de ver a 20 pies. Si nosotros dividimos 20 sobre 20, nos va a dar 1, que es la unidad que se considera como normal. 20 pies es lo mismo que 6 metros. Si ustedes recuerdan, hace un momento platicábamos que la agudeza visual lejana se mide a 6 metros. Entonces, por eso se utiliza esta notación que ustedes han escuchado mucho, que es el 20 sobre 20, que sería lo mismo que 6 sobre 6. En México utilizamos la notación de 20 sobre 20, en Europa se utiliza la notación decimal, así como en Asia, y en algunos lugares se utiliza la notación métrica como el 6 sobre 6. Nosotros ya estamos acostumbrados desde hace mucho tiempo a utilizarlo de esta manera y entonces decíamos 20 sobre 20 cuando un paciente ve normal, es que ve a una distancia de 20 pies, que son 6 metros, lo que debería de ver a 20 pies, que son 6 metros. ¿De dónde? Si un paciente, por ejemplo, ve 20-400, significa que ve a 20 pies lo que debería de ver a 400 pies. ¿Okay? Ese es el significado de esta notación vigesimal que nosotros utilizamos en fracciones en México. Cuando nosotros no podemos medir mediante un optotipo, es decir, cuando el paciente no alcanza a ver ningún optotipo de la cartilla, ni la E grandota, que es el 20-200 en algunas ocasiones, o el 20-400, nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a pedir al paciente que tape su ojo y vamos a colocar nuestra mano a 30 centímetros frente de él, la vamos a pasar y le vamos a preguntar si alcanza a ver el movimiento de manos. Si el paciente ve el movimiento de manos, nosotros vamos a colocar nuestros dedos enfrente y le vamos a pedir que nos diga cuántos dedos está viendo.
A esto se le llama cuentadedos y esto lo podemos hacer a diferentes distancias, a 40 centímetros, a 1 metro, a 2 metros. Y esto se nota así como les estoy comentando. Ojo derecho, agudeza visual, ojo derecho, cuentadedos a 1 metro, por poner un ejemplo. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer si el paciente no ve 20/20? Bueno, pues entonces nosotros tendríamos que utilizar el agujero estenopeico. En caso de que la agudeza visual mejore con el agujero estenopeico, generalmente esto significa que el paciente tiene un vicio de refracción, una alteración de refracción, como es la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía o la presbicia o vista cansada que platicamos hace un ratito, y generalmente esto podrá ser corregido con lentes. En caso de no mejorar con el agujero estenopeico, entonces posiblemente el paciente padezca una enfermedad, tenga alguna alteración orgánica en el ojo que impide que mejore con el estenopeico. Entonces ocluiríamos el ojo con el oclusor normal, el ojo a explorar lo tapamos con el estenopeico, el paciente verá a través del estenopeico y si no mejoraba, y si no veía, perdón, 20/20, bueno, pues entonces nosotros vamos a buscar hasta dónde mejora el paciente. Entonces vamos a poner un ejemplo de esta anotación. Entonces un paciente que nos llega a consulta, probablemente, y que nos dice que ha bajado su agudeza visual de manera progresiva con el tiempo, bueno, pues probablemente este paciente necesite lentes. Vamos a tapar el ojo izquierdo y vamos a encontrar que el ojo derecho ve 20/200. Como no mejora, como no ve 20/20, entonces este paciente vamos a buscar ver si mejora con el estenopeico. Vamos a colocar en el estenopeico en el mismo ojo derecho y resulta que este paciente sí mejora a 20/60. Entonces, este paciente tiene una agudeza visual sin corrección en el ojo derecho de 20/200, que mejora con el estenopeico a 20/60. Muy probablemente este paciente que va a requerir lentes, probablemente este paciente tenga un vicio de refracción. Pero vamos a tapar ahora el ojo derecho y en el ojo izquierdo nosotros vemos que el paciente ve cuentadedos a 1 metro. Le ponemos el estenopeico y el paciente no mejora. Bueno, entonces esto podría ser indicativo de que este paciente a lo mejor tiene algo orgánico. ¿Ok? La disminución de la agudeza visual, platicábamos, es nuestro síntoma en oftalmología cardinal. ¿Por qué es nuestro síntoma cardinal? Porque el paciente puede tener muchos síntomas: dolor, ardor, sensación de cuerpo extraño, prurito, desviación. Sin embargo, si el paciente tiene una buena agudeza visual o bien una buena capacidad visual, la capacidad visual significa que con estenopeico o con su corrección, es decir, con el uso de lentes, el paciente ve bien, entonces podemos asumir que lo que padece el paciente no es tan grave o no nos da sentido de urgencia. Si nosotros tenemos una disminución de la agudeza visual súbita permanente, es decir, el paciente llega con nosotros a consulta y nos dice: yo estaba viendo perfecto, pero el día de antier me bajó la agudeza visual del ojo derecho y no ha regresado, sigo viendo muy mal, aguas, eso nos da sentido de urgencia. Aquí hay que valorar los antecedentes sistémicos. Si el paciente padece diabetes o hipertensión, nosotros nos podemos ir orientando. Este paciente puede tener una hemorragia vítrea, un desprendimiento de retina, una oclusión vascular, en el caso de la hipertensión arterial. Si es un paciente joven que utilizaba lentes y que ustedes ven los lentes un poquito gruesos, que tienen una refracción alta o importante, bueno, pues puede ser un paciente miope alto. Los pacientes miopes tienen un 7% más de posibilidad que el resto de la población de presentar un desprendimiento de retina. Y bueno, por supuesto, situaciones externas o ajenas a los padecimientos o a la situación del paciente, como puede ser el trauma ocular. Entonces, una disminución súbita, permanente de la agudeza visual es bien importante, doctores. Nosotros debemos de tener ahí sentido de urgencia, de ahí la importancia de este primer paso en la exploración del paciente oftalmológico, la agudeza visual. Les digo en clases, algunos que ya les di clases si lo recuerdan, es si el paciente puede llegarles con el ojo en la mano. Obviamente es una exageración. Pero si el paciente ve 20/20, entonces no hay tanto sentido de urgencia. Si el paciente ve mal y el paciente les dice que esto fue súbito, bueno, pues esto nos da mayor sentido de urgencia. Yo aquí les pongo un ejemplo.
con un ultrasonido, una ecografía modo B, en un paciente que tiene una hemorragia vítrea, un paciente diabético que perdió súbitamente la agudeza visual. Entonces ese paciente tiene que ser valorado por un oftalmólogo a la brevedad. Esto nos da sentido de urgencia. Si el paciente tiene una pérdida de la agudeza visual o una disminución de la agudeza visual súbita y temporal, es decir, le bajó la agudeza visual, pero pasados unos segundos, a más tardar unos minutos, la visión regresa a lo normal. Bueno, pues si este paciente tiene esta situación, si el paciente padece hipertensión arterial, por ejemplo, o alguna enfermedad autoinmune, esto también nos da un sentido de urgencia. Esto se le llama amaurosis fugaz o amaurosis fugax. Este paciente puede tener, mediante este evento de amaurosis fugax, que es una pérdida súbita de la agudeza visual temporal, un preámbulo a una oclusión vascular de la retina por hipertensión o por una enfermedad autoinmune. Esto también nos da sentido de urgencia. Sin embargo, si se trata de un paciente que, por ejemplo, como en el caso de nosotros actualmente utiliza muchos dispositivos electrónicos, bueno, pues este paciente probablemente tenga esta disminución súbito-temporal, seguramente a muchos de ustedes les ha pasado, están viendo el monitor de la computadora, están viendo su celular y de repente se borra la visión. Ustedes tienen que parpadear en algunas ocasiones, algunos pacientes se tallan los ojos y la visión regresa. Bueno, esto no tiene sentido de urgencia. El paciente seguramente tiene un problema relacionado con la superficie ocular, en general una enfermedad que conocemos como ojo seco. Por otro lado, si nosotros tenemos una disminución de la agudeza visual progresiva y permanente, bueno, pues generalmente vamos a tener que si son pacientes jóvenes, van a ser pacientes que van a requerir del uso de corrección con lentes aéreos o de contacto. ¿Por qué? Por una ametropía, un defecto de refracción o un vicio de refracción, como se conoce. Platicamos hace un ratito, miopía, astigmatismo, hipermetropía o vista cansada. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Nuevamente, midiendo la agudeza visual. ¿Qué pasará en el paciente que tenga una agudeza visual súbito, permanente, por una alteración como esta que vemos en esta ecografía modo B? Bueno, pues a ese paciente le taparemos el ojo y no verá. A lo mejor ve un cuentadedos, un movimiento de manos y le ponemos el estenopeico y no mejorará. Entonces ese paciente, sentido de urgencia. ¿Estamos bien? Y bueno, finalmente, si nosotros tenemos un paciente de edad avanzada, con o sin antecedentes sistémicos, podemos pensar en opacidad de medios. La causa más frecuente será la catarata senil. Entonces, por eso decíamos la agudeza visual es nuestro síntoma cardinal en oftalmología, pero no nada más es un síntoma, es un signo que ustedes están en capacidad de medir de una manera muy fácil. ¿Con qué? Con una cartilla de Snellen, con una cartilla de rotatoria, con una cartilla de Allen para los pediátricos y un par de oclusores. Si no tienen oclusores o no los pueden conseguir, que se consiguen muy fácil, ustedes los pueden fabricar cuando estén en su servicio social. ¿Cómo? Con unos abatelenguas y dos pedacitos de cartón, dos rueditas de cartón, a una de ellas le hacen un agujerito y ya tienen un estenopeico de lujo. Muy bien, doctores, nos vemos en la siguiente presentación, que será la exploración externa en oftalmología.